Muy bien, pues buenos días a todos. Esta es nuestra tercera sesión de este curso de escala y el día de hoy vamos a hablar de dos temas principales. Escala desde el punto de vista funcional. Vamos a ver un poco de colecciones y cómo podemos hacer programación funcional con estas colecciones, ¿ok? Entonces, vamos empezando y aquí está los apuntes. Ustedes los pueden encontrar. Déjenme abrir el chat. En esta liga. Y ya vimos estructuras de control, vamos a ver funciones y voy a añadir otros dos capítulos que van a ser colecciones y el otro capítulo van a ser funciones con colecciones. Vamos a empezar con funciones. Ustedes pueden seguir directamente desde los apuntes, nada más que no hay, que las celdas no son interactivas, o pueden levantar un contenedor. Aquí en preliminar les dice cómo acceder desde Windows o desde Linux. En este caso estoy en Windows. Voy a copiar esto de aquí. Abro una terminal. Ya la tenía creada. La voy a detener. Y pego. ¿Qué diferencia hay con respecto a Linux? Que aquí le tengo que colocar la ruta donde yo quiero que se encuentre el directorio work. En este caso sería C2 puntos users Josec, que es mi home. Y ya levanté mi instancia de contenedor. Yo ya puedo cerrar sin problemas la terminal. Y en localhost cuádruple 8, ya tengo mi instancia de Jupyter funcionando completamente. La contraseña es Jupyter con J mayúscula. Se los estoy colocando en el chat. Ahí donde dice ruta, normalmente es C, dos puntos, diagonal invertida, users, diagonal. En mi caso es Josec, ustedes pueden colocarle su nombre, dos puntos, y lo van a ligar. Y la contraseña en localhost cuádruple 8, la contraseña es Jupyter. El repositorio, ustedes lo pueden clonar, lo voy a hacer yo. Tenemos el repo. Llámese con HTTPS. Copio. En este caso estoy en C2 puntos diagonal users diagonal Josec. Y voy a clonar aquí mi repositorio. Les estoy colocando el comando aquí. Ahora, si ustedes clonaron el repositorio y no quieren utilizar contenedores, pero tienen Visual Studio Code, lo que tienen que hacer es abrir Visual Studio Code, archivo, abrir carpeta,
Un segundito. Soy pésimo para este equipo. C2 usuarios, Josec. Y aquí tengo PY 511. Selecciono carpeta. Y Visual Studio Code, si confío. Visual Studio Code tiene extensiones para Jupyter. Lo único que tienen que hacer es instalar. Y entonces no necesitan un contenedor, solamente necesitan Visual Studio Code y la extensión adecuada. Y pueden ver los apuntes. Aquí hay una diferencia. Yo estoy dentro del contenedor que habilité. Este contenedor contiene una instancia de Spark que está funcionando en un solo nodo y tengo instalado un kernel de Scala creado específicamente para este clúster de Spark. Aun cuando ustedes pueden ver los apuntes, es PY 511, déjenme abrir PY 551, disculpen. Ya, perdón. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver en funciones, lo va a abrir, pero trata de detectar el kernel. Y no va a encontrar un kernel de Scala. La única manera de que las celdas sean interactivas es levantando el contenedor. ¿Ok? Tanto en GitHub como en web, como aquí en Visual Studio Code, pueden ver los apuntes, pero no pueden ejecutar el código. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya tengo mi repositorio, tengo work. Work está ligado a C2 users Josech. Me voy a mi repositorio que es PY 551 y puedo comenzar. Vamos a hablar de funciones. Scala es un lenguaje de programación que combina orientación a objetos con programación funcional, y eso es bien importante. Como yo les comentaba, existen muchos lenguajes que adoptan diversos paradigmas. Algunos lenguajes están muy casados con un paradigma en particular. Los lenguajes funcionales, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, a Common Lisp, que es un lenguaje 100% funcional. Van a tener a Erlang, que es otro lenguaje 100% funcional. Y van a tener, por ejemplo, otro más conocido que se llama Elixir. Todos estos son lenguajes funcionales. El paradigma único que manejan estos lenguajes es el paradigma funcional. Tenemos otros lenguajes que son orientados a objetos, que, por ejemplo, Java originalmente era totalmente orientado a objetos. Fue evolucionando, fue identificando algunas pues buenas opciones para el lenguaje, y conforme ha ido evolucionando, ha integrado algunos temas funcionales. Sin embargo, Java, de entrada, es un lenguaje de programación orientada a objetos. En el caso de Scala, Scala puede manejar tanto programación orientada a objetos como programación funcional. Sin embargo, se hace un énfasis muy fuerte en programación funcional.
¿Se escucha muy cortado? Perdón. ¿Me escuchan bien? Sí, pero ya se restableció el sonido, ya se está escuchando Ok, bien otra vez. Sí. ok, perfecto. Y entonces vamos a ver cómo son las funciones. Una función es una pieza de código reutilizable que ustedes pueden ingresar argumentos. Estos argumentos van a ser cachados por la función. Se va a ejecutar este código dentro de la función y se va a regresar algo. Eso es lo que nosotros entendemos como una función. Entonces, déjenme, le pido a ChatGPT que me dé una definición de función para copiarla aquí. Entonces, en programación, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica o calcula un valor y puede ser llamado o invocado desde otras partes del programa. Las funciones son una forma fundamental de modularizar y reutilizar código. ¿Qué características tienen? Bueno, una función puede tener un nombre. Y esto de puede tener lo vamos a platicar ahorita cuando veamos las lambdas. ¿Qué más tiene? Puede definir parámetros. Un parámetro puede considerarse como una variable que va a recibir argumentos. Una variable es el nombre, perdón, un parámetro es el nombre de la variable y el argumento es el valor que se le asigna a la variable cada vez que se llama la función. Tenemos el cuerpo principal de la función. Nosotros vamos a tener un valor de retorno. Recuerden, otra de las características que tiene Scala es que absolutamente todo es un objeto. Cuando yo hablo de valor, en realidad estoy hablando de objetos. Y las funciones pueden ser invocadas. Es decir, yo puedo llamar a una función. A ahí está. Un momento, déjeme ver. Bueno, tenemos nombre, tenemos cuerpo. No sé por qué está haciendo esto mal, ahorita lo checo. Valor de retorno, invocación y reutilización. Las funciones son parte de una familia que se llaman callables o invocables en español. Ustedes van a encontrarse el concepto de callable y van a tener ustedes funciones y otro callable que le utilizamos muy comúnmente son los métodos cuando trabajamos con objetos. En el caso de Java, a las funciones se les llama métodos. ¿Por qué? Porque siempre en Java estamos dentro de un objeto o de una clase. En este caso, Scala maneja funciones. Ahora, ¿cómo se define una función? Yo tengo def, el nombre de la función, defino los parámetros que va a recibir la función. Como ustedes saben, hay tipado con respecto al ¿cómo se llama? A lo que va a regresar. Entonces, esta función, con este nombre y con estos parámetros, va a regresar un objeto de cierto tipo. En lugar en lugar de los dos puntos, como es en algunos lenguajes, se utiliza el signo de asignación. Y para indicar que la pieza de código, el segmento de código, corresponde a esta función, se utilizan las llaves. Esto es en escala 2. Recuerden, hay dos versiones de escala.
Déjame ver si está por aquí. No, creo que no. Bueno, ahorita lo reviso. ¿Cómo defino yo? Por cierto, esto que ven ustedes aquí, que también ya se los había pasado en sesiones previas, es la documentación de Scala. Este es el libro de Scala. Aquí ustedes pueden tener más información de lo que estamos trabajando aquí. Bueno, yo defino una función. Yo voy a tener aquí una serie de expresiones expresiones y declaraciones que voy a poder utilizar y al final voy a tener una expresión. En algunos lenguajes de programación ustedes utilizan return para indicar que un objeto se va a regresar. Denme un segundito. En el caso de Scala, la función regresa el resultado de la última expresión ejecutada. Si la función no regresa algún objeto, ¿se acuerdan ustedes de los tipos que vimos en la sesión anterior? Va a regresar unit. Y vamos a ver un ejemplo. Se definirá una función suma que define los parámetros X y Y. Una función regresará la suma de los dos parámetros. Y entonces defino suma. Recuerden, siempre voy a colocar el tipo de dato, aun cuando no es necesario. Como una regla de estilo es importante. Recuerden, Scala tiene inferencia de tipos. Sin embargo, para hacerlo mucho más correcto, nosotros definimos que el parámetro tipo y voy a regresar un objeto de cierto tipo en particular. Entonces estoy aceptando en X un parámetro de tipo double, bueno, argumentos de tipo double, y en Y argumentos de tipo double. ¿Y qué voy a regresar? Un objeto de tipo double. El intérprete me dice que ya se definió la función suma. Yo la puedo llamar en cualquier momento ingresando los argumentos. Si yo no coloco, si yo no le indico a la función, por ejemplo, estoy llamando suma, pero no le estoy colocando los argumentos, me va a marcar un error. Tengo los parámetros X y Y y nos los he colocado. Si coloco un tipo distinto, tampoco me lo va a aceptar. Se requiere double. Y ingresé una cadena. Encontré un booleano y necesito double.
Entonces yo tengo que ingresar el número de parámetros correcto. Es más, fíjense, voy a colocarlo aquí. Solo coloco un argumento. Me falta Y. Los argumentos son posicionales, es decir, conforme yo definí los parámetros, yo voy a colocar un valor y en la que se encuentre, por ejemplo, este 1 corresponde a la primera posición y la primera posición es X. Este 2 corresponde a la segunda posición y la segunda posición es Y. Y así va a asignar los argumentos a los parámetros. Denme un momento, está tocando la puerta, no falla. Un momento, por favor. Listo, mil disculpas. Y vamos a definir la función despliega suma, la cual no regresa ningún valor. Recuerden, valor y objeto son sinónimos en el caso de escala. Entonces tengo despliega suma. Recuerden, print line lo que hace es controlar la salida estándar. Va a imprimir una línea, va a desplegar una línea con esta expresión evaluada. Se define, despliego suma, y lo va a imprimir, va a desplegar. Si ustedes se fijan, tengo salidas, pero en este caso no hay una salida, simplemente se despliega el valor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es regresar unit. Yo puedo definir una función, le voy a llamar, no sé, operador suma. Y le voy a colocar X, Y. No estoy definiendo yo el tipo de dato. Y voy a sumar X más Y. En ningún caso estoy hablando de los datos que recibe. Me marca un error. En este momento no estoy definiendo que va a regresar. Esto sí me lo acepta. Siempre debo definir el tipo de dato que corresponde a cada parámetro. Si no, me va a marcar un error. Es obligatorio definir el tipo de dato que se recibe como parámetro.
Y es opcional el tipo de dato que yo voy a regresar. Fíjense, por ejemplo, yo voy a regresar aquí un boolean. Estoy haciendo una suma. Esto me va a regresar un entero. Escala evalúa la función. Si yo tengo un entero y un entero, y aquí tengo una suma, estoy regresando entero, no booleano. Scala puede validar el tipado tanto de los parámetros como el resultado. Y por ejemplo, yo tengo un tipo que es compatible, que es double. Este es, ¿ok? Porque son tipos compatibles. Entonces, Scala, dentro de las funciones, es estricta con respecto al tipado. Es obligatorio definir el tipo de parámetro y es opcional definir el tipo de dato de salida. Es más, si yo no sé qué tipo de dato de salida voy a utilizar, le voy a colocar operación, le voy a colocar x dos puntos int y dos puntos, que sería, bueno, string, y le voy a decir que regrese any. No, la F. Y ustedes se fijan, cuando yo coloco any, puede ser cualquier cosa el resultado. En este caso, los argumentos corresponden al tipo de los parámetros. Y le voy a colocar aquí 3. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando una operación que es válida. Lo que estoy haciendo es repetir el número 2. Con any, yo le estoy indicando que puede ser cualquier tipo de dato que salga. Déjenme lo noto aquí. El tipo any permite indicar a la función que el valor resultante puede ser cualquiera. Uy, se están reuniendo bastantes. Bueno. Y vamos a utilizar otra función que es operación genérica, le voy a llamar.
Entonces, X va a ser any, Y va a ser any, otra vez, X por Y, y aquí tenemos un problema, dice, este operador no es compatible con any. Hay que tener mucho cuidado con any. Pero, por ejemplo, fíjense, yo voy a decir, este va a ser entero y este va a ser n. Y entonces aquí me está diciendo, oye, no utilices any. Todos estos tipos de datos son compatibles para y. Los mensajes de error son muy importantes y yo puedo entender qué es lo que está ocurriendo. Una de las grandes ventajas que tiene Scala también es que tiene una gran introspección. Introspección es que yo puedo saber mucho del código a través de sus mensajes de error. Y yo creo que la próxima semana vamos a hablar del tema de los métodos. Cuando yo me encuentro este símbolo, lo que hace el compilador de Scala es identificarlo con un método que es el de multiplicación y habilita estas multiplicaciones. Y yo tengo todos estos tipos, double, float, int, char, short y byte, que son compatibles con esta operación. Si le doy int, entonces no hay problema. Yo puedo colocar valores por defecto, es decir, parámetros con argumentos por defecto, con valores por defecto. Sí, Luis. Adelante. Perdón. Ahorita que me mostraste los tipos de datos en la multiplicación, estaba el char. Ajá. Perdón, ¿el carácter también se puede multiplicar aquí? Sí, se va a repetir, como ocurrió aquí arriba. Yo coloqué el 3, que es entero, y el 2, que en este caso es un string, pero podría ser char. Y lo que va a hacer es repetirlo. Perdón, en lugar de 2 por 2 por 2 es... Repite 3 veces. Ok, perdone, ya quedó saldada mi duda. No, no te disculpes por tener dudas, Luis, al contrario, gracias. Entonces, bueno, vamos. Pues de hecho, creo que tienes tu micrófono desactivado. Ay, disculpen, me regreso. Tenemos parámetros con argumentos por defecto. Y nosotros, al definir estos parámetros, lo que vamos a hacer es el parámetro, el tipo y el valor por defecto que se tiene. Entonces tenemos esta función, se llama sumas, en donde x es de tipo double y valor por defecto, argumento por defecto 1.
Y es double y valor por defecto 2, y Z es double y valor por defecto 3. Lo defino y voy a llamar a la función sin ningún tipo de argumento. Como ya tengo valores por defecto, los va a tomar. Entonces X va a ser 1, Y2 y Z3. Y va a ser la suma y el resultado va a ser 6. ¿Qué pasa si yo solamente doy un argumento? Una de las características de las funciones es que son posicionales. Esto corresponde a la primera posición. La primera posición es X y lo va a sustituir. Esto es muy importante. En este caso, lo que hace es toma la primera posición y asume que este primer elemento corresponde a la primera posición. Aquí tengo dos argumentos, 5 y 7. Primera posición y segunda posición. Un segundo, por favor. Perdón, un momento. Ahí está. Primera posición es 5, es decir, X. Segunda posición es 7 para Y. 5 más 7 más 3, 15. Y aquí estoy sustituyendo todos completos. Entonces, cuando yo ingreso parámetros son posicionales. En el siguiente caso, estoy añadiendo más argumentos que parámetros. Siempre deben de existir el mismo número de argumentos para los parámetros de una función. Si no lo hago de esa manera, me va a marcar un error. Demasiados argumentos. Si una función es definida con parámetros sin argumentos, por defecto, estos deberán ser enumerados al principio. ¿A qué me estoy refiriendo? En algunos casos no le voy a colocar valor por defecto a algún parámetro. Y aquí lo voy a hacer, aquí voy a llamar la función directamente en la celda. Defino X, que es entero, pero no le coloco un valor por defecto. Y sí va a tener un valor por defecto que es 1. Es más, voy a colocar aquí. Me está fallando el teclado. Y entonces lo que va a ocurrir es otra vez, este valor este parámetro que no tiene un valor predefinido, bueno, lo voy a tomar, y el que ya tiene valor definido, si no coloco otro argumento, bueno, pues va a tomar el valor predefinido. Aquí hay una regla. Ustedes no pueden definir primero parámetros con valor y luego parámetros sin valor. Si ustedes hacen esto, aquí en sumatoria incorrecta, me dice, no hay demasiados argumentos para el método sumatoria incorrecta. Sí se los pasa, pero cuando ejecutan la función,
van a tener este problema. ¿Por qué? Porque nuevamente son posicionales. Este 2 se lo voy a asignar a X. Y ya se va a quedar sin el valor. Siempre, todos aquellos parámetros que no tienen valor por defecto se colocan antes que los que tienen valor por defecto. ¿Sí está claro? Ahora, yo puedo ingresar parámetros con argumentos definidos. ¿Cómo voy a ingreso, perdón. Ingreso de argumentos, le voy a llamar así. De parámetros con argumento definido. No voy a dejar así. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo puedo, por ejemplo, definir suma triple, donde tengo X que es doble, Y que es doble, Z que es doble, y voy a regresar doble. ¿Qué es esto aquí? Déjenme eliminar esto, no sé qué está haciendo aquí. Yo puedo decirle a escala que X sea igual a 3.5. Entonces le estoy diciendo específicamente que el parámetro X va a tener el valor 3.5. Yo le digo también que Y va a tener el valor 3.5. Cuando X es 3.5, entonces esto queda muy claro. Voy a sustituir el valor de X. 3.5 más 2 más 3, 8.5. Cuando le digo que Y es 3.5, entonces es 1 más 3.5 más 3, 7.5. Si le digo que Z es 3.5, es 1 más 2 más 3.5, 6.5. Y yo puedo decirle esto también. Z es 11 y X es 3.5. No importa el orden, ahora no estoy hablando de argumentos posicionales. No hay problema. Pero aquí voy a tener un problema. Bueno, aquí estoy combinando argumentos posicionales y argumentos que corresponden a un parámetro. Argumento posicional 1, entonces X es igual a 1, Y es igual a 4 y Z igual a 3. No hay problema. Pero ¿qué pasa aquí? Estoy combinando argumentos posicionales con argumentos con valor, con un parámetro indicado. Aquí es en donde hay un error. En este caso, el segundo argumento, me está fallando el teclado. Posicional corresponde al parámetro Y. Pero al mismo tiempo, se usa el argumento Y igual a 4.
Esto generará una excepción. Tengo argumentos posicionales combinados con argumentos parametrizados. Dice, el parámetro Y ya está especificado con el argumento posicional número 2. Lo mismo sucede aquí. Z igual a 11. Estoy definiendo Z. No, aquí no creo que no va a haber problemas, porque, a ver, vamos a ver. No, también. Sucede lo mismo. Tengo el segundo argumento posicional y el tercer argumento posicional. Identifica las posiciones. Tampoco es correcto. Y otra vez, argumento posicional 11, que va a corresponder a X. Argumento posicional 2, que es Y. Y otra vez estoy definiendo el valor de X. Tengan mucho cuidado en cómo meten los argumentos. Los apuntes, Pedro, los puedes ver tú aquí. En Pythonista se los voy a colocar aquí. Aquí ustedes pueden revisar los apuntes. Una vez que termino la clase, subo los apuntes y Aldair, cada vez que están listos los apuntes de los videos de las sesiones, los comparte vía correo electrónico. ¿Alguno de ustedes no ha recibido el correo de Aldair con la liga al video de las sesiones? A mí no me ha llegado. Luis Acosta. Ok, Luis Acosta. ¿Andas por ahí, Aldair? Sí, justo, de todas maneras, al final de cada sesión, José, voy a enviar nuevamente Ajá. para todos los correos que se han sumado con clases anteriores para que los tengan. Ok, perfecto. Para que todos tengan tanto los apuntes como los videos. Ahora, yo puedo tener funciones con un número indeterminado de argumentos. Es decir, yo puedo colocar una cantidad aleatoria de argumentos. ¿Cómo lo hago? Con el asterisco. Esto me va a indicar que este parámetro va a recibir cualquier cantidad de argumentos, cualquier cantidad de valores. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante, lo voy a colocar aquí. Es posible que una función reciba un número variable de argumentos y que dichos argumentos, denme un segundito, no sé por qué no me cierra el chat, bueno. Y que dichos argumentos sean guardados en un objeto, en una colección. Lo vamos a ver más adelante, las colecciones de tipo sec, que es una secuencia. Entonces yo tengo el nombre de la función, tengo el nombre del parámetro y le coloco el asterisco.
Y entonces yo tengo esta función, multiplicador, defino números y voy a recibir cualquier cantidad de números enteros. Esta cantidad indeterminada de números enteros la voy a ligar a una colección y esta colección es números. Una secuencia es un objeto que puede ser iterado, es un iterable. ¿Qué voy a hacer? Defino resultado igual a 1, voy a hacer una multiplicación y hago un for. Para cada elemento en números, voy a multiplicar resultado por cada uno de los elementos. Y voy a regresar el resultado. Y entonces yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 y hace la multiplicación. Uno, por ejemplo. Y entonces es 1 por 1. ¿Es entero? Sí, es entero. Y entonces yo puedo colocar cualquier cantidad de argumentos y todos estos argumentos se van a guardar en números, que es una colección tipo SAC. Es más, es posible tener argumentos posicionales antes parámetros posicionales, lo que colocar. Parámetros posicionales antes voy a tener que cambiar de teclado. Y entonces aquí, por ejemplo, tengo un multiplicador con título. Tengo un parámetro que es título, que es string, y luego tengo el parámetro números, que es una secuencia de enteros. Y entonces hago la suma y voy a regresar título y resultado. Y entonces tengo hola. Y regreso el string y la multiplicación de 1 más 2 más 3 más 4. ¿Qué pasa si yo coloco primero no se debe denme un segundo, déjenme desecho mi teclado. Denme un segundo.
Lo sustituyo porque no me permite escribir como debe de ser. Ahí está. Definir un parámetro sec antes que otros parámetros no es válido. Y entonces aquí tengo la función multiplicador incorrecto, en donde estoy colocando mi secuencia, mi parámetro de secuencia antes que un parámetro posicional. Un parámetro con asterisco siempre debe de quedar al final. Y aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es colocar el mismo tipo de datos, entero y entero. El primer entero lo va a guardar en otro número y el segundo entero lo va a colocar, y la siguiente secuencia de enteros va a pertenecer a números. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Despliego números, 2, 3, 4, 5. Aquí estoy multiplicando 2 por 3 por 4 por 5, que es 120. Y les estoy sumando otro número, y entonces es 121. ¿Hasta aquí todo bien? Esto es muy común en otros lenguajes de programación. En algunos casos el tipado es menos estricto, en algunos casos existen otro tipo de argumentos que se pueden ingresar, pero en general, hasta aquí eso es lo que hacen prácticamente todas las funciones en prácticamente todos los lenguajes. A partir de aquí vienen cosas más interesantes. Tenemos funciones lambda. Las personas que vienen del mundo de JavaScript seguramente las han utilizado. También se conocen como funciones anónimas. ¿Se acuerdan ustedes en la definición de función de que la función debe de tener un nombre? Bueno, esto no siempre es necesario cuando hablamos de lenguajes de programación funcional. Yo puedo definir una función que no necesariamente va a tener un nombre. Y normalmente estas funciones se expresan como, valga la redundancia, como una expresión. Y entonces yo defino una variable, en este caso que va a tener su nombre. Entre paréntesis le indico el tipo de los parámetros que va a recibir. Utilizo igual y mayor que, como si fuera una flecha. ¿Se acuerdan ustedes de las funciones flecha en JavaScript? Las famosas arrow functions. Estas son funciones anónimas. También se conocen como lambdas. Y entonces lo que estoy haciendo es decir, bueno, tengo una función que va a recibir argumentos de este tipo y va a regresar un objeto de este tipo. Y luego sigo con el igual, y aquí es donde defino mis parámetros que tienen que corresponder al tipo, flecha y una expresión que es lo que va a regresar la variable. Y entonces yo tengo multiplicación que recibe 2 argumentos enteros y va a regresar un entero. Defino mis parámetros, X y Y. La flecha para decir que va a regresar y esta es la expresión que va a regresar. Si ustedes se fijan,
también cambia lo que me está diciendo. Aquí es defined function, multiplicador. Aquí dice lambda. Entonces, al nombre multiplicador le estoy asignando una lambda, que es una clase específica, una especie específica de función. Ya hace lo mismo. También en el caso de las lambdas, hay inferencia de tipo. Me puedo saltar esto y el resultado es el mismo. Sin embargo, no se los recomiendo porque se puede prestar a confusión. Con esto, yo soy claro. Recibo dos argumentos que son de tipo entero y regreso un entero. Pero puedo no ponerlo. En donde sí es obligatorio poner el tipo es cuando defino los argumentos. Si no lo hago, me va a marcar un error. Y entonces yo puedo utilizar las lambdas como funciones que voy a colocar dentro de una expresión. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de map y de reduce y de ciertos elementos funcionales. Ahora, uno de los grandes diferenciadores de los lenguajes de programación funcional y los lenguajes convencionales es que las funciones son las funciones de orden superior. ¿Qué significa una función de orden superior? Una función que recibe como argumentos funciones y que puede regresar funciones. Es aquí en donde se pone un poco compleja la situación, entonces vamos a tener especial cuidado en esto, ¿ok? Yo tengo esta función. La función, ¿dónde está? Denme un segundito. La función multiplica función, que es la que tengo aquí. Acepta un parámetro de tipo int y un parámetro el parámetro multiplicador que es de tipo int y al parámetro función que corresponde a una función
que recibe dos argumentos de tipo int y regresa, es más, que debe de recibir dos argumentos de tipo int y regresa un objeto de tipo int. Estoy colocando una condición. Multiplica función tiene dos argumentos. Multiplicador, que es un entero, y una función. Bueno, función, es más, le voy a colocar aquí. Le voy a colocar parámetro función. Para hacerlo más legible. Va a recibir cualquier función, la que sea, siempre que cumpla con esto, que reciba dos argumentos enteros y regrese un entero. ¿Y qué voy a regresar? En este caso, multiplicador, que es un número, con el resultado de llamar a esta función con estos argumentos, 2 y 2. Y entonces tengo suma números, que es una función en donde tengo dos enteros como argumentos y regreso la sumatoria de estos dos enteros. Y tengo la función multiplica números, que recibe dos enteros y regresa la sumatoria. La multiplicación la voy a colocar aquí. De estos dos enteros. Recibe dos enteros, regresa entero. Ambas funciones reciben lo mismo y regresan lo mismo, el mismo tipo de dato, pero el resultado es distinto. Y ahora voy a llamar multiplica función. El multiplicador va a ser 3, pero la función va a ser suma números. ¿Qué va a ocurrir? Y aquí hay que poner mucha atención. Le estoy diciendo a multiplica función que su primer argumento es 3. Y entonces aquí multiplicador va a ser 3. 3 multiplicado por el resultado de llamar a la función. Parámetro función en el primer caso va a ser sustituido por suma números con estos argumentos. Y entonces es 2 más 2. 3 por 2 más 2 es 12. Aquí abajo, otra vez, tengo mi multiplicador, que es un número que es 3. Y ahora, parámetro función es multiplica números. 2 por 2. Es más, le voy a colocar aquí 3 para que se vea mejor. Porque si no sale lo mismo. 3 más 2 es 5. Multiplicado por 3, 15. 3 por 2 es 6. Multiplicado por 3 es 18. Entonces lo que estoy haciendo es suma números, sustituye parámetro función. ¿Qué pasa si yo defino
una función llamada concatena. Y voy a recibir cadena de caracteres. Y regreso cadena de caracteres. Concatena es correcta. Es más, concatena funciona. Pero ¿qué pasa si yo utilizo multiplica función? Concatena recibe dos strings y regresa un string. Multiplica función solamente va a aceptar funciones que reciban enteros y regresen enteros. Como concatena no corresponde a lo que yo le estoy esperando, me marca un error. Y otra vez, si aquí coloco multiplica función, no es este, multiplica números. Aquí se me en un segundito. Me faltó, perdón. 3 y concatena. Ahora sí. Me dice, hay un error de tipo. Yo quiero esto. Más bien, encontré esto y yo estoy requiriendo esto. Introspección es esto. No solamente te manda un mensaje de error y tú te quedas aterrado de queriendo saber qué pasó. Te dice exactamente qué fue lo que encontró y qué es lo que necesita. Te explica por qué aquí hay una excepción. Concatena no corresponde a la definición de la función. Y entonces, siempre que yo reciba funciones compatibles, las voy a sustituir de la manera idéntica a como hacemos nosotros con los parámetros. Esto en algunos lenguajes de programación es imposible.
Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando lenguajes como 100% funcionales o un lenguaje como Python, nosotros podemos utilizar funciones de primer orden, de hecho son funciones de orden superior. ¿Qué es una función de primer orden? Las funciones de primer orden son funciones que reciben funciones como argumento y regresan funciones. ¿Cómo está eso? Y voy a utilizar el ejemplo de aquí arriba. Voy a definir una función que se va a llamar regresa con suma. Es más, regresa sumando, se va a llamar. Y entonces lo que voy a hacer es recibir regresa sumando. Voy a colocar aquí una función que va a llamar función operación, función interna. En donde voy a recibir un entero. Voy a recibir y voy a regresar un entero. Un segundito. Aquí está. Y esta misma función lo que va a regresar es otra función. Esto está horrible, ¿verdad? Y entonces lo que yo voy a hacer es 2, lo voy a multiplicar por 2. ¿Qué pasó? Algo tronó. Ya se me está muriendo la máquina, disculpen. Voy a regresar esta función.
A ver si sale. Unos 56, déjenme ver. Creo que es así. Ven un segundito. Un momento, lo estoy checando aquí. Ya. Ya está. Entonces regresa sumando, en donde tengo función interna, que es una función que recibe dos enteros y regresa un entero, y voy a regresar esto de aquí. Es otra vez una función que regresa que recibe enteros, regresa enteros, y aquí es lo que voy a regresar. A es un entero, B es un entero, y voy a regresar dos veces la función interna de A por B. Y voy a colocarle aquí val. Voy a utilizar voy a utilizar suma números. Algo pasa, bueno, ok. Se me están combinando las notebooks. Tengo suma números, tengo una función. Val, nueva función. Igual a, regresa sumando. Y suma números. Nueva función 2,3. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Regresa sumando. Ya aquí está. Denme un segundo. Están tocando la puerta. Mil disculpas.
perdón, problemas del home office. Entonces, volvemos a las funciones de primer orden. Son funciones que toman una función y regresan otra función. Suma números, lo que hace es sumar. Y entonces lo que voy a hacer es X más Y. Lo voy a generar una nueva función en donde voy a tener X más Y. Y aquí le voy a colocar la multiplicación. Voy a dejar ese más. Y a X más Y le voy a sumar 2. Suma números, regresa sumando. 2 más 3 más 7. Ahora voy a clicar aquí, multiplica números. Ya que hago la multiplicación. Se va a llamar otra función, que es igual a regresa sumando y tomo como argumento multiplica números. Dos coma tres. Y entonces lo que hace es multiplica 2 por 3 y luego le suma 2. Lo que estoy haciendo es modificar la función. Va de nuevo. Es una función llamada regresa sumando que toma una función como argumento. Va a regresar una función y aquí hace las operaciones. Toma A y B, que son enteros, y se los va a mandar a esta expresión. Función interna que es sustituida por el argumento y lo ejecuta. Y eso es lo que regresa. Regresa una función. Esta es una función de primer orden. Poquito complicado, ¿verdad? Si me dicen que no entendieron, es bastante comprensible. La programación funcional me permite hacer esto. Funciones que toman funciones y regresan funciones. Aquí vimos una función de orden superior, una función que recibe una función, pero puede regresar un valor. Y las funciones de primer orden son funciones que regresan funciones. Los apuntes son importantes y de hecho le voy a meter más texto a esto para que entiendan cómo funciona. Y ya por último, bueno, solamente voy a dejar este capítulo, yo creo que a lo mejor me extiendo una sesión más. Es muy importante el tema de la programación funcional. El otro tema es la recursividad. Yo puedo tener funciones que se llaman a sí mismas. Y ese es el caso clásico, el factorial. Como ustedes saben, el factorial factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Yo tengo una recursión, tengo una serie de números que se incrementan en 1 y se van multiplicando. ¿Cómo hago yo una función factorial? Tengo una función que recibe un entero y regresa un entero. ¿Qué voy a hacer? En caso de que número
sea menor o igual a 1, entonces regreso 1. 1 factorial es 1. Si no, entonces voy a multiplicar este número, que puede ser 5, y lo voy a multiplicar por el factorial de este número, pero menos 1. Es decir, si mi valor inicial es 5, es 5 por el factorial de 4. Y se llama a sí mismo. Y es 4 por el factorial de 3. Luego 3 por el factorial de 2. Luego 2 por el factorial de 1. Pero como ya es 1, entonces me regresa esto. Se va a la primera. Y entonces es 1 por 2. Luego 1 por 2 por 3. Luego 1 por 2 por 4. Y luego 1 por 2 por 5. Se va llamando. Esto que ven ustedes aquí es una especie de, ¿se acuerdan de esos juguetes, las matrushkas, que son muñequitos que dentro de ellos hay otro muñequito y luego otro muñequito y otro muñequito? Es lo que está haciendo esta función recursiva. Factorial de 5 es 120. No sé por qué me colocó esto de los condicionales, esto no va aquí. Vamos a hacer algo interesante. Ahorita que hay tiempo y me quedan 20 minutos. Def factorial expresivo le voy a llamar. Voy a recibir un número. Regresa int. Y vamos a hacerlo un poquito más visible para que entiendan el proceso. Lo único que estoy haciendo es añadir esto de aquí, este despliegue. Perdón, aquí es número 2.5. Disculpen.
Ay, 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 casi. Casi algo un loop infinito. Déjenlo acomodo bien. Creo que sí está. Déjenme lo checo. Aquí está. Luis, ¿qué pasó, Luis? No, nomás para aclarar, Ahí están. Sí. eh, lo que estoy viendo que en la recursividad estás invocando una variable más de una vez. Yo Ajá. mm, pensé que ibas a definir más de una función y dentro de una función ibas a invocar otras funciones. O sea, Sí, esas son funciones anidadas, que también las podemos ver. ok. Pero entonces la recursividad es invocar a una variable más de una vez. Nada Es más para... invocarse a sí mismo. Si te fijas, factorial expresivo está invocando a factorial expresivo. Se está llamando a sí misma. Ok, sí. Y Y sí. entonces, fíjate, es justamente, yo coloco el número 5. En la primera, inicia el factorial y se imprime esta línea. Ahora número es número. Sí. Y como número es mayor que 1, lo que va a hacer es multiplicar, pero ahora número es 4. Se ejecuta otra vez y ahora es 4. Vuelve a llamarse, pero ahora número es 3. Se llama a sí mismo. Se llama a sí mismo. Ok, sí, Vuelve a sí, ya. llamarse y así sucesivamente. Perfecto. Y vamos a hacer algo interesante, algo más interesante. Voy a colocar aquí el resultado. Igual a, déjame checar, aquí está. Para que vean cómo se regresa, es una especie de yo-yo.
¿Qué estoy haciendo? Tengo la variable resultado, que es número, lo que está aquí, multiplicado por factorial expresivo de número menos 1. Otra vez se está llamando, pero tengo este print. Y entonces regreso resultado. ¿Por qué no me lo estás haciendo? Ah, la S, disculpe. Y entonces aquí están viendo cómo es la recursividad. Va generándose una función, otra función, otra función, otra función, y hasta que llega a 1, se regresa. Factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, factorial de 4 es 24, y factorial de 5 es 120. Y el resultado es 120. Ahora sí que se va desagregando hasta el 1, llega hasta el 1 y multiplica hacia arriba. Y entonces tenemos una función recursiva. Una función que se llama a sí misma. Y como tú acabas de comentar, Luis, existen las funciones anidadas. Son funciones que se definen dentro de una función y son llamadas dentro del ámbito de la función. Entonces, estaba teniendo un concepto erróneo de lo que era la recursividad. Así es. Sí, recursividad. Y déjenme lo anoto. Ya nos quedan unos minutos. ChatGPT me va a ayudar con esto de la recursividad. La recursividad es un concepto fundamental en programación y matemáticas que se refiere a la capacidad de una función o algoritmo para llamarse a sí mismo para resolver un problema. En términos simples, la recursividad implica dividir un problema en subproblemas más pequeños y resolverlos de manera similar hasta que se llega a un caso base en el cual la solución trivial. ¿Cuál es el caso base? Cuando tengo factorial de 1, porque factorial de 1 es 1. En programación, la recursividad se utiliza comúnmente para resolver problemas que tienen una estructura repetitiva o recursiva. Los problemas matemáticos como el cálculo de factoriales, la sucesión de Fibonacci, la torre de Hanoi son ejemplos de problemas que pueden resolverse de manera recursiva. ¿Cuáles son sus elementos? Caso base, que en este caso el caso base es cuando el factorial es 1. La llamada recursiva, cuando se llama a sí mismo. Y la división del problema. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo es utilizar esta función para hacer una serie. La programación funcional y las funciones en escala son su elemento primordial y diferenciador con respecto a lenguajes como Java. Esto le da gran potencia y me permite realizar operaciones con cantidades de datos gigantescos. Lo que vamos a ver más adelante, después de ver colecciones, es cómo utilizando colecciones y utilizando programación funcional, yo puedo manejar grandes volúmenes de datos para hacer transformaciones, para hacer agregaciones y para hacer muchas operaciones que tienen que ver mucho con analítica. De eso se trata esta capacitación. Scala es un lenguaje funcional que tiene una aplicación inmediata para temas de datos masivos. Es por eso por lo que Spark fue construido en Scala. Si nada está claro, lo comprendo perfectamente.
son conceptos muy potentes, son conceptos que no son comunes a otros lenguajes de programación, pero que son de gran utilidad cuando estamos utilizando Scala. Con toda confianza, ¿alguien no entendió absolutamente nada? ¿Todo bien? De todas formas, los apuntes, con todas las modificaciones que hice, van a estar de manera inmediata. Y sí, Sergio. Hola, buen día. Buen día. Voy a subir tantito el volumen. Sí. Respecto al tema de recursividad, me vino una, no precisamente duda, más bien una, bueno, lo voy a dejar en duda. Ajá. Mencionaste ahorita que la recursividad es un concepto muy importante y al parecer exclusivo de Scala. No, de lenguajes funcionales. De lenguajes funcionales. Así es. Quiero orientar bien mi pregunta. Yo actualmente estoy trabajando en Hop, estoy trabajando COBOL. Ajá. Y manejo la recursividad con comandos propios de Microsoft, del COBOL, como son el loop, el do while, el for. Ajá. Entonces, y esos me permiten manejar recursividad y también en conjunto con comandos de SQL propios de host, me permiten manejar grandes volúmenes de datos. Y el concepto de recursividad no se me hace desconocido. Pero entonces, COBOL como tal no es un lenguaje funcional. No, y de hecho lo que estás haciendo son ciclos. Eso era lo que quería llegar, pero a final de cuentas, digamos, el resultado va por aquí, por la recursividad, ¿no? Así es, sí, O sea, lo que tú entro estás a un haciendo. ciclo, a un loop, como le llamamos, o un do while, que también viene siendo un loop con una condición. Ajá. Entonces, la diferencia es que acá en COBOL no es un programa funcional, pero yo defino por medio de comandos, defino a nuestra manera, defino una cierta recursividad. ¿Sí estoy bien? Estás correcto. De hecho, son dos paradigmas. Tienes la programación, ay, se me fue el nombre, no es declarativa, es ay, se me fue, procedimental, en donde Ajá. tú tienes estructurada. Así es, tiene una ejecución lineal hasta que encuentras este tipo de expresiones como el for, el while, e inclusive el go to, en donde tú mandas a una línea, que eso se supone es pecado. En Sí, de caso, hecho, acá en Host nos lo tienen prohibido ya. así es. Entonces, lo que tú estás haciendo es cambiar el estado del programa para irse, para ejecutar ciertas líneas de código. Lo que tú estás haciendo con las funciones es llamas a una función, que es una pieza de código que contiene el código en sí mismo. Entonces, cuando tú estás utilizando programación procedimental, lo que haces es cambiar el flujo de la ejecución de tu código. Cuando tú utilizas funciones, llamas a este código y lo ejecutas en cualquier momento. Ajá, muy bien. Son diferencias de paradigma, pero sí se puede hacer. Al final de cuentas, todos estos lenguajes son Turing Complete. Entonces, los algoritmos se pueden ejecutar en cualquiera de los lenguajes. Lo que cambia es el paradigma. Mientras que tú utilizas control de flujo, de hecho fue el capítulo 6, estructuras de control. Sí. En donde vimos el if, donde vimos el while, en donde vimos el for, todos este tipo de cosas. Correcto, sí. Que esto es lo que hacemos de manera convencional en otros lenguajes. Nosotros tenemos un nuevo paradigma, que es utilizar funciones. Ajá. Tú puedes escoger y te puedes sentir cómodo con cualquiera de ellas, pero en algunos casos y para ciertos casos de uso, es más potente utilizar funciones. Pero la realidad es que y respeto mucho a COBOL, porque tú puedes generar código de COBOL que puede durar 20 años funcionando sin modificación alguna. No puedo decir que esté mal o que sea incorrecto. Quizá está un poquito viejito, pero la realidad es que los algoritmos en COBOL son increíblemente estables. Sí, de hecho, COBOL hasta la fecha ha estado bastante actualizado en sus versiones. Entonces, aquí una pregunta, ya para cerrar.
nosotros estamos conviviendo en un backend que está en host, hablo COBOL, y nuestro frontend está en Java. Digamos que lo que estamos viendo aquí estaría más orientado para la parte donde estamos viendo Java, para nuestros llaveros. Sí, así es. De hecho, cada lenguaje puede tener un sitio específico, aun cuando son lenguajes de propósito general, sí son sustituibles. Algunos tienen vocación para algo. COBOL y Java normalmente se utilizan para temas procedimentales, en donde nosotros tenemos un flujo, tenemos un proceso, tenemos condicionales, y lo que cambia es el estado de las variables. En el caso de Scala, lo que cambia no son las variables, sino lo que cambian son los datos que pasan a través de la función. Y entonces, cuando tú tienes streams de datos, cuando tú, por ejemplo, y eso si utilizas Unix o Linux, cuando tienes un stream de datos, lo que la programación funcional te permite, este stream, modificarlo al vuelo. Entran los datos y los modificas al vuelo. Y en el caso de lenguajes como COBOL o como Java, utilizas batch, delimitas los datos y entonces esos datos son los que vas a procesar. Sí. Entonces, depende de cuál sea la aplicación, tú puedes escoger el lenguaje. Muy bien. Y digamos aquí pensando un poquito a futuro, sí. Tengo COBOL por un lado y veo Java. Entonces, Java veo que se lleva muy bien con esto que nos lo has estado explicando. En un momento dado, que suponiendo que a mí me tocara tomar una decisión de cambiar Java por Scala, ¿qué tan complejo sería esa migración? En realidad, ¿qué tan recomendable? En realidad no sería complejo, y esto lo vamos a ver, yo creo que va a ser en la 5ª sesión. Una de las grandes ventajas que tiene Scala es que puede compilarse en jars. Y además, Scala permite importar bibliotecas de Java. Sí, porque Scala funciona sobre la JVM, entonces utiliza la misma máquina virtual y el bytecode resultante de la compilación es idéntico si lo haces en Scala que en Java. Perfecto. Y aquí ya más una última pregunta. ¿Cómo le vendo, en determinado momento, cómo le vendo esta idea a mi jefe? Oye, ¿sabes qué? Ya vi esto, y tomé este curso. Yo no soy llavero, ¿no? Pero vamos a pensar que a mí me toca. Oye, ya vi que hay algo que nos puede mejorar la funcionalidad que tenemos actualmente en Java y nos conviene migrar. ¿Cómo le vendería yo la idea? ¿Cómo podría venderle la idea a mi jefe para que por lo menos la tome en cuenta y diga, ok, sí, la vamos a evaluar y sí es cierto, sí nos conviene? Mira, tienes que hacer un superanálisis. Así es, efectivamente. No, claro, COBOL es lo más estable que hay. Sí, no, pero digo, es que el COBOL no lo podemos desaparecer. Aquí hablamos que tenemos dos ambientes. Del lado izquierdo tenemos host y del lado derecho Java. Suponiendo que de Java yo vea que, pues sí, efectivamente tiene muchas mejores funciones que el propio Java. Y digo, oigan, ¿y si en lugar de Java usamos Scala? ¿De Java qué estás utilizando? ¿Struts o qué? No, si quieren vamos a hacer esto. Déjenme nada más terminar la grabación, darle las gracias a todos los demás y nos quedamos platicando. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias.